Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado unas fiestas patrias con la familia. Una situación atípica, como ya hemos venido viviendo en los últimos 6 meses. Espero se la hayan pasado muy bien y pues agarrar ese impulso, ¿no? De sacar el orgullo por nuestro país y salir adelante. No dependemos de nadie, dependemos solamente de nosotros mismos. Muchas gracias por estar conectados. El día de ayer descansaron un poquito de mi voz, pero bueno, hoy es el último día de este taller que voy a estar participando, tal cual como ponente. Ya después va a venir más etapas. De todas maneras, vamos a estar participando aquí en los foros de análisis de empresas. Fue un placer y ha sido un placer estar aquí tratando de compartir algo de información. Espero les haya quedado algo. De todas maneras, estamos siempre al pendiente, cualquier duda, cualquier circunstancia en la que los podamos apoyar. Estoy seguro que más adelante vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias. Me pueden confirmar si se escucha de manera adecuada, se los voy a agradecer. Al parecer no hay mucha gente trabajando el día de hoy, entonces esperemos que Zoom esté un poquito más tranquilo y nos permita trabajar de manera adecuada. Muchas gracias, Karen. Buen día. Muchas felicidades por conectarse temprano. Amarante, buenos días también. Daniel Weiss, perfecto. Qué bueno que se escucha muy bien. Floralba, Giovanni, sí se escucha. Qué bueno. Perfecto, Giovanni. Muchas gracias, Floralba. Entonces empezamos el día de antier, el martes. Voy a cerrar un poco mi cámara para que no vaya a haber ningún problema. De repente también, como cuando uno está compartiendo la cámara, se vicia un poquito la voz. Entonces la voy a cerrar y en un rato más nos vemos. Qué bien que se escucha. Rosa María, muchas gracias por la confirmación, igual Blanca. Entonces vamos a empezar. El día lunes de esta semana estuvimos hablando de los 5 terms. Ya vimos cuál es su importancia, cuál es su función, cómo los podemos aplicar. Fue un tema breve para la relevancia que pueden tener ese tema. Entonces, traté de documentar la mayoría de riesgos y las cosas más complicadas que podemos tener y hacerlo en un tiempo muy cortito, ¿no? Pero bueno, siempre la literatura nos puede ayudar y ayudarnos de personas expertas, pues también nos puede ayudar. Entonces, no se les olvide, les recalco siempre hacer un contrato de compraventa internacional y en ese contrato esclarecer los 5 terms que se van a utilizar o el Incoterm que se va a utilizar y ponerle la fecha, si es Incoterm 2020 o es Incoterm 2010 y en algunos Incoterms ponerle las tres letritas ex-works en planta o FCA en tal punto, entonces especificarlo. El día martes estuvimos con la invitada de nuestra asesora comercial Fernanda, que estuvo hablando del tema de los seguros de transporte, ¿no? También un tema seguros de carga, un tema muy relevante en cuanto al tema de comercio exterior se refiere. El día de hoy vamos a estar hablando un poco de programas de apoyo a la producción y al comercio exterior del gobierno federal. Entonces, vamos a ver también una introducción pequeña de qué son o cómo se define una regulación y restricción arancelaria y una no arancelaria. Igual la dinámica de todos los talleres que hemos tenido. Si van surgiendo dudas, háganmelas saber por medio del chat y al final con gusto las retomamos, ¿no? Entonces iniciamos la semana 9 del paquete Todavía México, la sesión 43 de 100. Entonces iniciamos. Como le decíamos, vamos a platicar un poquito de qué son, va a ser breve nada más identificar qué son las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias para poder tener bien definido este tema. Las regulaciones y restricciones arancelarias, pues como su nombre lo dice, son impuestos o aranceles que se aplican por la entrada o salida de las mercancías a cualquier país.
En México existen tres tipos de aranceles. El ad valorem o el impuesto general de importación. Este se expresa en términos porcentuales y se aplica sobre el valor en aduana de la mercancía. El arancel específico, esto se expresa en términos monetarios por unidad de medida, ¿no? Se pagan, por ejemplo, 10 pesos por un kilo de acero. Entonces, viene bien especificado. Y el mixto, que es una combinación entre el ad valorem o ligi y el arancel específico. Entonces, por eso se llama mixto. Eh, Estos aranceles pueden adoptar algunas otras medidas arancelarias, como el arancel cupo, que es cuando el país establezca un arancel para cierta cantidad o valor de mercancías importadas o exportadas, y con una tasa diferente en las exportaciones o importaciones de esas mercancías que excedan dicho monto, ¿no? Para ciertos productos que puedan ser vulnerables para la economía del país, que tanto en importación como en exportación, pues la Secretaría de Economía, mediante las reglas que publica, eh, publica los cupos para poder importar. Cupos son las cantidades que la Secretaría prevé al inicio de año para poder importar o exportar algún producto sin que dañe tanto a la economía del país, ¿no? Entonces dan cierto margen y a ese margen le imponen un arancel diferente a cuando el arancel cupo ya fue vencido, ¿no? O la cantidad ya fue rebasada. Un arancel estacional, cuando se establezcan niveles arancelarios distintos para diferentes periodos del año, por ejemplo, puede ser aranceles para productos de importación de Navidad, o, o inicio de año, Semana Santa, o en verano, que puede traer muchos textiles, etc., ¿no? Son específicamente por ciertos periodos de tiempo que establecen este tipo de arancel, y el Ejecutivo Federal tiene la facultad de señalar algunos otros, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en el gobierno de Estados Unidos, Canadá, que últimamente se han impuesto así aranceles a diferentes mercancías. Bueno, el gobierno federal también tiene la facultad de hacerlo para los productos que se puedan importar de algún otro país, como respuesta, ¿no? Puede ser de alguna alza de arancelaria del país destino. Estos son las restricciones arancelarias, restricciones seguras, regulaciones arancelarias. Prácticamente se define o se determina que es cuestión monetaria, ¿no? Entonces, para tomarlo muy en cuenta. Las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias vienen especificadas, como anteriormente lo vimos, en la fracción arancelaria. La fracción arancelaria de cada una de las mercancías establece y determina cuánto es el impuesto que se va a pagar de importación y o exportación, y cuáles son las regulaciones y restricciones no arancelarias. En su momento veíamos algunas, por ejemplo, el famoso CRT para, para el tequila, o el padrón de exportadores sectorial, ¿no? Esto viene siendo una regulación y restricción no arancelaria. Y se define tal cual: son las medidas establecidas por los gobiernos para controlar el flujo de mercancías entre países. Puede ser para proteger la planta productiva y las economías nacionales, o para preservar los bienes de cada país. En lo que respecta al medio ambiente, salud, sanidad animal o vegetal, o para asegurar la calidad de productos que el consumidor adquiere, o en su caso conocer cualquier característica de los productos de comercio exterior, ¿no? Es muy importante tener en cuenta este tema de regulaciones y restricciones no arancelarias, sobre todo en este proceso que nosotros estamos trabajando para mandar sus productos a Estados Unidos, ¿no? Checar la regulación y la legislación local. Afortunadamente aquí tenemos una vinculación muy, muy buena con personas o asesores en el área comercial, y también en el área legal, para revisar que nuestra mercancía esté llegando de manera adecuada a los Estados Unidos. Él ha estado aquí muy vinculado con nosotros, ¿no? Entonces, es muy importante tener siempre en cuenta este tema de las regulaciones y restricciones no arancelarias, porque es incluso un poquito más difícil que el tema de pago de impuestos, ¿no? Si nuestro producto es de origen vegetal, que bueno, que tenga un certificado fitosanitario; si es de origen animal, un zoosanitario, que cumpla con los protocolos de inocuidad; si es un producto eléctrico, que cumpla con las capacidades eléctricas del país de destino. El etiquetado viene siendo también una restricción no arancelaria, ¿no?
Hay dos tipos, son las cuantitativas. Estas se aplican a cantidades de productos que se permiten importar a un país y o establecer algunas contribuciones cuantificables a las que se sujetan estas mercancías. Por ejemplo, permisos de exportación o importación, lo que ya mencionamos sobre cupos, que tenemos que sacar algunas cuando hacemos importaciones, permisos o registrarnos ante la Secretaría de Economía para que nos permita ser partícipe de esos cupos. Algunas medidas contra prácticas desleales de comercio internacional, discriminación de precios y subvención. Y las regulaciones no arancelarias cualitativas se aplican al producto como tal en sí mismo, ¿no? Físicamente, o en sus accesorios, en el envase o en el embalaje. Sin importar la cantidad, se aplican todos los productos que deseen introducir a un país y no a solo cierta cantidad de ellos. Por ejemplo, los productos que traemos, que vamos a comercializar, por ejemplo, los alimentos deben de venir etiquetados para poderlos ofrecer al público en general y no discrimina, no tienen que ser todos los productos que se vayan a ofrecer al público en general deben de cumplir con el etiquetado. A ese se refiere esta regulación o este concepto de regulación no arancelaria cualitativa, que todos los productos que se ofrezcan o que nosotros podamos ofrecer al público en general que necesiten cumplir con un etiquetado, todos lo deben de cumplir sin excepción, ¿no? Y ahorita siempre hay que estar al margen o siempre hay que estar al pendiente de las actualizaciones. Por ejemplo, ahorita la actualización sobre el etiquetado para productos consumibles, ¿no? El etiquetado si tiene azúcar, si tiene sodio, si tiene calorías, si tiene grasas saturadas, etc. Siempre hay que estar al pendiente de esto para evitar alguna sanción en el futuro. Este fue un breve resumen de qué son las regulaciones y restricciones no arancelarias. Les comentaba que en las fracciones arancelarias vienen identificados este tipo de restricciones, ¿no? ¿Cuánto pagamos de impuesto en un producto de importación o exportación? Y cuáles son los requisitos que debemos de cumplir para poder hacerlo. Vamos a hablar un poquito entonces de programas de apoyo por parte del gobierno federal. Son programas de apoyos que siempre están eh, activos. Si nosotros nos apegamos a las reglas y a las características de cada uno de ellos, bueno, pues, y nuestro programa o nuestra empresa aplica, va a ser muy interesante, ¿no? Rosa María, un ejemplo de un arancel ad valorem, pues es por ejemplo, el 10% del impuesto general de importación, ¿no? Para algún producto en específico. El ad valorem es lo mismo que el impuesto general de importación, que se paga por cualquier producto. Y se paga sobre el valor en aduana de la mercancía. Esto es un porcentaje. Por ejemplo, si nosotros traemos por decir un nombre, una playera, eh, aparte de una restricción no arancelaria que vamos a tener, que sería el padrón sectorial textil y los precios estimados, podemos tener, por decir un número, el 10% del ad valorem para el pago de impuestos sobre el valor en aduana de la mercancía. El valor en aduana de la mercancía es el valor factura más los incrementables. Los incrementables pueden ser el flete marítimo, los seguros, algún maniobra en especial en origen, algún embalaje en especial. Entonces, con la determinación del valor en aduana de la mercancía, se hace el cálculo de los impuestos, se hace la base gravable y ya con la base gravable multiplicamos el valor factura por el tipo de cambio y por el porcentaje del ad valorem, ¿no? Como les decía, vamos a hablar de programas de fomento a la exportación. Son diferentes programas. Sí, la Secretaría de Economía siempre ha estado pugnando porque se cumplan los requisitos, porque no ha faltado el empresario que ha sacado provecho de estos programas. Y bueno, pues como dicen, no por unos pierden todos, entonces sí es muy relevante tener en cuenta que si nosotros somos acreedores a cierto programa de fomento, pues debemos de cumplir con todas nuestras obligaciones, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a que posteriormente las personas o las empresas que también quieran acceder a estos posibles programas, pues tengan el beneficio de hacerlo, ¿no? Y lo hagan de manera adecuada y lo hagan de manera fácil, ¿no? Para que la autoridad confíe, como siempre, de buena fe, pero bueno, es nuestra responsabilidad
como acreedores de este tipo de programas, pues cumplir con las reglas de manera adecuada, ¿no? Para que los programas en realidad tengan el apoyo y el valor que para el cual fueron creados. En México existen dos programas de fomento dos programas de fomento tal cual. El primer programa es el fomento a la producción, y el segundo programa es el de fomento a la exportación. México, o nuestro país, tiene mucho tiempo que con los tratados de libre comercio ha incursionado en el mercado internacional de manera adecuada. Antes, bueno, tenemos una competitividad cada vez mayor en el ramo de las manufacturas. Antes éramos exportadores exclusivamente de petróleo o hidrocarburos. El país, si bien no ha sido, o los expertos comentan que las aperturas comerciales de los tratados de libre comercio no han sido en su totalidad explotadas por nuestro país, sí ha ayudado, ¿no? Desde el 94 que se firmó el Telecán, México ha tenido una apertura comercial muy importante, de las más importantes en el mundo. Entonces sacarle el provecho necesario a estas aperturas comerciales es responsabilidad de todos, tanto del gobierno como de la iniciativa privada. Nuestro país ahora se caracteriza por tener industrias que elaboran una gran diversidad de productos de exportación. Pues en las personas que somos de Guadalajara o de Jalisco tenemos, eh, o se le llama Guadalajara el Silicon Valley, ¿no? De México, por la cantidad de manufactura electrónica que se hace, ¿no? También tenemos hub comerciales en Querétaro, en Guanajuato. Entonces, ha ido implementándose o se ha desarrollado de manera importante la manufactura en nuestro país. De acuerdo a esto, el gobierno ha puesto especial interés en desarrollar una industria más competitiva y dinámica, fortaleciendo los vínculos entre el mercado interno y el mercado posible de exportación internacional. Esto nos permite un desarrollo de cadenas productivas óptimas o mejor aprovechables para nuestros proyectos de importación o exportación. Para el logro de este objetivo, es indispensable que la planta productiva nacional tenga acceso a mejores insumos y maquinaria a nivel mundial a precios competitivos. Por este motivo, el gobierno federal, junto con la Secretaría de Economía, instrumentó diferentes programas o apoyos destinados a fortalecer tanto el desarrollo productivo interno de nuestro país, como el desarrollo productivo interno que pueda generar una internacionalización de los productos. El programa de fomento a la producción más conocido es el PROSEC, se llama el Programa de Promoción Sectorial, PROSEC por sus siglas, y ahorita vamos a desmenuzar de qué se trata, ¿no? Vamos a hablar rapidito de qué se trata el PROSEC y cuáles son sus beneficios, quiénes son sus beneficiarios y cómo podemos acceder a este tipo de apoyo. Los programas de promoción sectorial o PROSEC son instrumentos dirigidos a personas morales, solamente para empresas, productoras de determinadas mercancías. Ahorita vamos a ver el listado de cuáles son las mercancías que están adheridas a este tipo de programa. Mediante este programa se les permite importar a las empresas con arancel al valor empresarial o LIGI, que ya decíamos cómo se trabaja, de diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos. Esto independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas para la exportación o para el mercado nacional. Ya lo decíamos, desarrollar una de los principales objetivos de este programa es desarrollar la cadena productiva tanto nacional como internacional, ¿no? Los beneficiarios de este programa son personas morales específicamente que fabriquen mercancías a las que se refiere el artículo 4 del decreto PROSEC y empleando los bienes mencionados en el artículo 5 del propio decreto. En la parte de abajo está un link. En este link vienen el decreto PROSEC, vienen los artículos 4 y 5 del mismo decreto. Ahí podemos ingresar para revisar si nuestro producto de importación puede ser susceptible para este programa, ¿no? Los beneficios, las empresas que fabriquen mercancías de acuerdo al artículo 4 de este decreto podrán importar, como lo decíamos, con un arancel ad valorem o IGI
preferencial especificado en el artículo 5, que ya decíamos que está en la siguiente en el siguiente link, ¿no? Viene bien especificado. No puse tal cual como bien especificado porque